Muy buenos días amigos, bienvenidos. Gracias por estar junto a nosotros en este inicio de semana. Qué grato contar con su presencia y su audiencia. En esta oportunidad vamos a comenzar, digamos así, la semana con un tema cultural. Tenemos en nuestros estudios a Roberto Ricaurte. Él es gestor cultural y miembro de la Corporación Cultural, etcétera, aquí en la provincia de Cotopaxi. La semana anterior se llevó a efecto una marcha en la capital de la República. De este tema nos va a poder un poco más detallar, conocer qué es lo que ocurre con respecto al tema cultural. Luego de esta pausa ya estamos con ustedes. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes del Cantón Saquisilí anuncian que están abiertas las matrículas para la obtención de licencia profesional tipo C. Requisitos: edad 18 años cumplidos, copias notariadas del título de bachiller o primer año de bachillerato aprobado, certificado médico otorgado por la institución, certificado psicológico otorgado por la institución, carné de tipo de sangre otorgado por la Cruz Roja o Centro de Salud, certificado de antecedentes penales, 3 copias a color de cédula, papeleta de votación y tipo de sangre, 6 fotografías tamaño carné a color actualizadas, exámenes psicosensométricos otorgados por la institución. El curso tiene una duración de 6 meses con horarios a escoger. Un vehículo es una inversión y para su mantenimiento debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal calificado. Autoservicio Junior, donde te ofrecemos el diagnóstico de tu vehículo, no importa la marca o el modelo. Saquisilí cuenta ahora con el mejor lugar. Efectuamos alineación con tecnología 3D, además de balanceo, enllantaje, cambio de partes de la suspensión, corrección de camber y cárter. Y para darle más potencia a tu vehículo, efectuamos limpieza de inyectores. Aquí utilizamos productos y repuestos de calidad que garantizan nuestro trabajo. Autoservicio Junior te espera en el ingreso a Saquisilí, calle Bolívar, frente al Parque Cachipamba. Teléfono 099 97 34 65 3. Ingeniero Javier Cajas Garzón, gerente. En Autoservicio Junior extendemos la vida de tu vehículo. Mundo del Trofeo. Con más de 20 años de experiencia a nivel nacional, ofrecemos a nuestra distinguida clientela exclusividad, confianza y calidad para toda ocasión. Somos fabricantes y distribuidores de copas, medallas, trofeos deportivos, condecoraciones, escarapelas y mucho más. Además, contamos con tecnología láser para el marcado personalizado en nuestros productos. Nuestro almacén está ubicado en la Tacunga Panamericana Sur, kilómetro 2,5, sector El Niágara. O contáctate con nosotros a nuestros automáticos 266-3352, 266-3155. Para más información visita nuestra página web www.mundodeltrofeo.com.es. Ferretería Byron Cárdenas Cerda Vicase, al servicio de la Tacunga desde marzo de 1984, 34 años consecutivos, y hoy somos referentes a nivel nacional. Una empresa de la Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman. Ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección: Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono
032-811-011. Responsabilidad, respeto, honestidad, solvencia, transparencia, compromiso. Son 16 años de trabajo en equipo. Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato con responsabilidad social y valor compartido. Cooperativa Ambato, respaldando tu futuro. Vamos a dar el saludo correspondiente a nuestro invitado, Roberto Ricaurte, quien es, reiteramos, gestor cultural y miembro de la Corporación Cultural, etcétera, aquí en la provincia de Cotopaxi. Sin antes, y la verdad en estos momentos me quedo impactado con una noticia, ha fallecido la licenciada Evelyn Caiza, colega periodista del Cantón Pujilí. No sabemos realmente las razones, las circunstancias, pero sin lugar a dudas ser tan joven que estaba incursionando en el periodismo sí nos consterna, nos impacta el saber esta noticia, que pues ha fallecido. Es que nosotros desde este medio de comunicación nos solidarizamos con sus familiares y pues no nos queda más que decir resignación. La vida continúa. Roberto, bienvenido, buenos días. Como para poner el antecedente de igual manera, quisiéramos nosotros, primero el saludo porque quiero dar lectura justamente a una convocatoria que se hizo la semana anterior. Buenos días. Muy buenos días a todo el público de Al Día Online. Muchísimas gracias, don Jorge, por esta invitación. Agradecerles y qué chévere que nos haya invitado para hablar de un tema que es por todos comentado, sí, pero muy poco tratado en el tema serio, digo yo, sí, que es el tema cultural. Vamos a dar lectura justamente, y esta fue la razón, o sea, que estábamos pendientes. Lo que la semana anterior se hizo público y se hizo este tipo de consulta, o más bien dicho, invitación sería la palabra. Decía así: buenas tardes, la cultura en emergencia es el nombre con el cual se ha denominado a la marcha nacional organizada por los artistas y gestores culturales para el día miércoles 7 de agosto, es decir, la semana anterior, a partir de las 10 horas en la ciudad de Quito, frente al Ministerio de Cultura, etcétera. Desde Cotopaxi apoya la marcha y creemos importante abrir un debate frontal, serio y sostenido en el tiempo sobre la problemática cultural en nuestra provincia, etcétera. Agradece su medio de comunicación el acceder a un espacio para abordar la cultura en emergencia. Esta es justamente la razón por la cual nosotros hemos visto prudente o adecuado el poder convocarle a Roberto Ricaurte, más aún cuando, podríamos decir, hacer una especie de una evaluación de lo que ocurrió justamente la semana anterior. Sin embargo, de ello ponernos también un poquito en contexto. Y decíamos así en interno, comentado rápidamente, de que el Ministerio de Cultura fue creado justamente en el gobierno del señor Rafael Correa. Es decir, tiene alrededor de 11 años, 12 años, no sé exactamente cuánto es lo que contiene este ministerio. Sin embargo, ha tenido una serie de inconvenientes y ustedes le titulan como la cultura en emergencia. ¿Por qué esto? Mire, sí, don Jorge, como comentábamos en interno, el Ministerio de Cultura ha sido el ministerio, primero, que menor presupuesto ha tenido desde su creación. Es un ministerio nuevo, sí, me parece que tiene 10 años, pero ha sido el más inestable. Si es que nosotros vemos, por ejemplo, en el periodo del expresidente, hubieron cerca de 10 ministros, ¿sí? Es decir, un ministro por año. Sí, por año, sí. Y poco a poco, sí, cada año se le iba reduciendo el presupuesto, ¿no? Sí, entonces era un poco como, me parece que a nivel del ministerio también se llegaba al punto como hoy en día a veces vemos en las unidades educativas, donde la materia de cultura artística se le da al que no tiene horas clases, es decir, al profesor de cultura física se le dice, venga, dé usted cultura artística. Un poco así es como se ha manejado el ministerio, ¿no? Entonces, claro, nosotros, todo el sector cultural, sí, hubo un antecedente, hace unos 2 meses atrás hubo la gran zapateada nacional que se llamó, sí, por la cultura, donde lo que queríamos era que la ciudadanía, el país, el Ministerio de Cultura visibilice al sector cultural y le vaya tomando más en serio, ya que es para nosotros quizás el sector más importante que tiene un país, que tiene una nación, que es la cultura. La cultura es lo que nos permite a nosotros reconocernos como humanos, nos permite reconocernos como ciudadanos, como ecuatorianos. Entonces, se empezó a pelear. No nos hicieron caso, sí, por un lado, y se decidió autoconvocarnos, sí, para una nueva marcha, tomando como antecedentes 5 puntos que se trataban, ¿no? El hecho de que por primera vez a un ministro de Cultura y al presidente de la Casa de la Cultura Nacional
se les llamó a que rindan cuentas o a que expliquen cómo se está manejando el sector en la Asamblea Nacional. Entonces, fue una gran sorpresa para nosotros, para todo el sector y creo que para los asambleístas, el hecho de tener un ministro de Cultura, que era Raúl Pérez Torres, que dijo muy claramente que él no cumplió la ley. O sea, lo dijo así. Frontalmente. Frontalmente. Él no cumplió la ley porque él no está de acuerdo con la ley. Que no cumplió el reglamento, sí, a la ley, porque él no está de acuerdo con el reglamento de la ley. Entonces ahí es cuando uno dice, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es que un ministro puede llegar a decir tan alegremente, a mí no me gusta la ley, yo no la cumplo? O sea, no tiene, o sea, lógica. No tiene lógica. Entonces, pero eso también es parte de por qué la cultura está en emergencia, sí. O sea, si hay un escritor, sí, como Raúl Pérez, que va y dice que la ley no le interesa, que no le importa, que no la cumple, que no está de acuerdo a lo que él piensa. Entonces, ¿para qué aceptó primeramente su dignidad como ministro? Exacto, ¿para qué aceptó eso? Sí. Entonces, ese era uno de los puntos, sí, que tenía la marcha. El otro objetivo de la marcha era llevarle a juicio al ministro al exministro de Cultura, porque creemos que también en la cultura, en el sector cultural, ha habido, sí, corrupción. Entonces creemos necesario ponerle nombre, sí, a esa corrupción, nombre y apellido, sí, porque hay cosas bastante raras de cómo se ha manejado el presupuesto de cultura, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo si digo, hay un festival de las artes que se desarrolla en Loja, que es el festival más grande del país, al cual el gobierno anterior, sí, al final del periodo, asignó cerca de 5 millones de dólares para el 2019 y para el 2020, cuando ellos ya salían. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué asignaron tal cantidad de dinero? Sí, son 2,5 millones de dólares para un festival, que no es que no sea necesario, sí, que quizás pueda costar incluso hasta más, sí, pero ahí lo que todo el sector cultural protestaba y decía, ¿por qué solo a Loja? Y no es que, repito, no es que Loja no se merezca. Ahora se dice, Loja tiene como nombre Loja Capital Cultural, ¿no? Correcto, sí. Pero todos hacemos cultura, diríamos. Por supuesto, sí. Pero, por ejemplo, ahora el nuevo ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, sí, ha dicho que con 1.700.000 dólares se puede hacer el festival. Claro, es una gran diferencia. Entonces es una gran diferencia, ¿no? Pero como digo, el sector cultural en el periodo anterior, sí, a través de Vinicio Alvarado, sí, porque él fue, sí, se designó los 5 millones, sí, es decir, se dejó ya asignando, sí, ellos ya salían y asignó 2,5 millones para el año anterior, 2,5 millones para este. Ya. Entonces, es así como se le ha ido maltratando a la cultura, ¿no? En este año obviamente hubo una reducción también del presupuesto. Nosotros presentábamos un video que se hizo donde explicamos pedagógicamente cuál es la reducción del presupuesto. Y vemos que aproximadamente que hay un 46% de reducción del presupuesto, sí, a nivel del Ministerio de Cultura. De ese 46% del presupuesto, la mitad se divide para el sector, para el Ministerio de Cultura como tal, y de el 84% es para los gastos burocráticos, sí, los gastos administrativos, y tan solo el 16% nada más es para el gasto de cultura. inversión, exacto, a nivel país, sí. El otro 50% se divide entre el Instituto de Fomento de las Artes, que tiene una zonal, sí, aquí en la ciudad de Ambato, que funciona en la gobernación, que hasta ahora un poco yo no sé qué mismo hace, sí, claro, o que ha hecho aquí en Cotopaxi, porque es una zonal, ¿sí? Hay el Instituto de Patrimonio y hay un sector que se me escapa ahorita la mente. Y el otro 50% de ese presupuesto va a la Casa de la Cultura a nivel nacional. Yeah. Sí. Ahí es otro de los temas del por qué la marcha y por qué la cultura en emergencia. Porque de este presupuesto que tiene la Casa de la Cultura a nivel nacional, el 50% sí, se queda en Quito, en La Matriz y en la Casa de la Cultura de Pichincha. Y el otro 50% se divide entre las 23 provincias. Y sabemos que dentro del presupuesto que maneja la Casa de la Cultura en La Matriz, en Quito, hay asignaciones presupuestarias a instituciones que están fuera de la Casa de la Cultura. ¿Qué le parece? Usted nos ha proporcionado un video, tenemos 2 videos, pero vamos a poner el primero, obviamente,
y hay un poco, como se dice, un poco didáctico, nos da un poco a entender o nos quiere hacer entender qué mismo es lo que está ocurriendo, así es que vamos a poner en consideración de ustedes este video. Por cierto, ¿quién lo realiza? El video lo realizó la Unión Nacional de Actores, sí, que fue uno de los convocantes a la marcha. Sí. Bueno, entonces pongamos en consideración de ustedes y un poco más adelante seguir analizando este tema. La cultura está presente en la mayoría de las actividades que realizamos a diario, en cómo hablamos, en lo que comemos, en nuestros bordados, en las recetas de cocina heredadas de la abuela. La cultura se hereda, se transmite, se aprende, nos define como humanos. Si las proyecciones dicen que la cultura va a mover la economía del mundo, ¿por qué es en lo que menos invierten los gobiernos? En 2019, de un presupuesto anual de 36.000 millones de dólares, el Estado ecuatoriano destinó apenas el 1.6% para la cultura. De este 1.6%, la mitad es para el Ministerio de Cultura. De esta porción, el 84% es para gasto corriente. Mantenimiento de infraestructuras, trámites burocráticos, sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solo el 16% es para gastos de inversión. La otra mitad del 1.6% se divide en dos partes. La una se distribuye entre el IFAIC, el ICA y el Instituto de Patrimonio. La otra es para la Casa de la Cultura. Y ahí volvemos a dividir. Un poco más de la mitad es para la matriz y el núcleo Pichincha. Y lo que quedó para las 23 provincias restantes. Pero no es solo una cuestión de presupuestos. Hay un gobierno que desconoce la ley de cultura y los derechos culturales de la población también. Por eso, el 7A, marchamos. Allí estaba esta primera parte y, como se dice, bastante didáctico. Claro, aparentemente parecería de que el rubro o la asignación al Ministerio de Cultura es más que suficiente. Aparentemente. Se diría así. Pero ya, o sea, entrando en detalles, realmente es exiguo lo que se le está dando a la cultura. Es mínimo, sí, es mínimo. O sea, de hecho, a ver, fíjense, las direcciones provinciales de cultura desaparecieron. Sí. Claro, terminaron. Sí, terminaron de desaparecer. Pero si nosotros también nos preguntamos, cuando existía la Dirección de Cultura aquí en Cotopaxi, preguntémonos qué hizo, claro, qué actividad realizó. Sí, y nosotros vamos a ver que en el tiempo no realizó absolutamente ninguna actividad, porque no había presupuesto. Sí, me parece que habían cuatro personas que pertenecían al ministerio, que era el chofer, la secretaria y 2 gestores culturales. Roberto, seamos también un poquito más directos en esta parte. Muchos ministerios, subsecretarías y todo el gobierno anterior se creó simplemente por crear fuentes de empleo, pues. O sea, usted me acaba de decir, las direcciones provinciales del Ministerio de Cultura. Estamos poniendo en promedio de 4 personas por 23, 24 provincias. Estamos hablando de cerca de 100 gentes, mínimo, o sea, por ponerlo más básico, 100 puestos de empleo, 100 personas que iban con las banderitas cada vez que tocaba campaña electoral, eso multiplicado por 5. Ya teníamos ahí 500 gentes, pues ya llenábamos medio coliseo. Entonces, usted está dando la razón ahora. O sea, ¿qué es lo que se ha hecho en el fondo? Es una triste realidad crear este tipo de organismos, primeramente sin financiamiento, y más que todo hasta indisponible, porque sí o no, que en el caso particular, centrémonos en Cotopaxi. Bueno, ¿qué hace el Ministerio y qué hace la Casa de la Cultura? Y era una disputa no solo aquí, sino a nivel nacional. Correcto, sí, en eso estamos de acuerdo, o sea, pero es precisamente por eso, por este maltrato y por la baja progresiva del presupuesto, es que se llegó a ese punto. ¿Sí? Entonces, pero ojo, sí, finalmente esas personas pasaron a la Casa de la Cultura. Ah, claro. Claro, ojo, sí, también sí. No es que la burocracia desapareció. Sí, pero algunos, por ejemplo, yo tengo un caso particular, no quiero dar el nombre, ni sé el nombre, mejor dicho, claro, no sé el nombre, no lo reconozco, pero sí de la persona. La persona desempleado, en definitiva, no quiere saber nada de la Casa de la Cultura, no hace nada, que dijeron, ¿sabe qué? Pásele a otro lugar. Nosotros no queremos, queremos una persona que sea funcional, que venga a contribuir. O sea, también las personas que trabajan en el Ministerio de Cultura simplemente son empleados públicos, y el empleado público, un tema en el que yo tengo que hacer tal cosa y más de eso no puedo. En la Casa de la Cultura, de una u otra manera, son personas que algo tienen, o sea, al hablar de empleados, funcionarios,
que algo tienen de conocimiento de cultura, pues entonces están sintonizando el asunto. Claro. Pero usted ir a un lugar donde que ni siquiera se ubica realmente, en vez de ser un aporte, ha sido una obstrucción. Por supuesto, es que mire, ahí es donde vamos a volver a repetir, y por eso era el nombre, ¿no? La cultura está en emergencia. Porque igual, si aterrizamos aquí en nuestro territorio, en Cotopaxi, resulta que la Casa de la Cultura no tiene un modelo de gestión, y no ha aterrizado, sí, o sea, en una política pública, porque la Casa de la Cultura debería ser el ente que articule, sí, por ejemplo, con el GAD provincial, con el GAD cantonal, con los GAD parroquiales, las actividades, sí, porque finalmente, de acuerdo a la ley, sí, se descentraliza también el sector cultural, entonces tiene competencias los municipios, los consejos provinciales. En el consejo provincial hay un departamento de cultura, en el municipio hay un departamento de cultura, sí, en los GADs parroquiales hay alguien que trate el tema cultural, sí. Entonces la Casa de la Cultura, como el ente ejecutor de la política cultural de este sistema nacional, debería articular. Yo sí voy a hacer, con todo el respeto, como siempre lo he dicho con el director de la Casa de la Cultura, con el señor Germánico Alviar, sí, pero él lleva ya más de 2 años, sí, al frente de la Casa de la Cultura, y hasta ahora no sabemos cuál es el modelo de gestión, sí, no sabemos, o sea, no sabemos la Casa de la Cultura qué es lo que está haciendo, sí. Ahora, la Casa de la Cultura no puede seguir siendo solamente el sitio donde se hacen eventos puntuales de arte, sí. Porque claro, o sea, la Casa de la Cultura en este momento no tiene presupuesto, sí, como para poder fomentar una función al mes de teatro, una función al mes de danza, sí, una función al mes con la presentación de un libro. No tiene, sí, para eso, sí. Entonces, la Casa de la Cultura no puede seguir siendo un ente donde solo se hagan eventos puntuales, porque para eso no está la Casa de la Cultura. Entonces, no hay un modelo de gestión, no hay una política pública, sí, con respecto a la cultura, no hay espacios donde desarrollen los artistas su profesión. Ese es el problema, y eso es lo que estamos pidiendo, sí. Nosotros no queremos como sector cultural que se nos encasille, ¿sí? Y se nos diga, ven, ustedes tienen que hacer esto. No, porque el arte no está para eso, ¿sí? Y sería realmente matarle al artista, ¿sí? Porque el artista es un creador innato y a través del arte protesta contra el poder. Eso es el teatro, por ejemplo, sí, desde sus inicios, ¿sí? El teatro sirvió y sirve, sí, para protestar contra el poder, ¿sí? Entonces no queremos que se institucionalice, pero sí queremos que, por ejemplo, se fomenten espacios para el deleite del arte y para que nosotros como artistas o como gestores, en mi caso, sí, podamos desarrollar actividad artística, pero en buenas condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos solo un teatro, 2 teatros de los cuales el uno es de la Casa de la Cultura y el otro es del Colegio Vicente León. Nosotros hemos peleado desde hace 4 años como corporación cultural, etcétera, porque el Teatro del Vicente León se vuelva a abrir. Sí. Estamos en un proceso ahora con el coordinador zonal de educación, sí, que creo que es de las personas que más entiende el tema cultural, bueno, es antropólogo, sí, el antropólogo Patricio Rivera, sí, y sé que se está trabajando ya, sí, en un tema para poder rehabilitar el teatro. Pero eso cuesta, sí, eso cuesta, sí. Pero el teatro ha tenido un proceso de abandono, sí, y lo digo de abandono, desde hace 30 años, yo como anécdota sí, siempre voy a contar, yo soy hijo de un artista, mi papá con sus amigos hace 30 años pusieron las cortinas, sí, y 30 años después yo las volví a cambiar. Esa es la realidad de la cultura, sí. Y ojo que es del Vicente León, el teatro. Entonces, ese es un teatro que se está cayendo no por viejo, sí, sino por el desuso en el que está. Y ojo, le voy a dar un dato que a mí me parece, y si me permite, no quiero salirme del tema, pero me parece desastroso enterarme de esto. Por este proceso que estamos en el Vicente León, resulta que en la alcaldía del arquitecto Espín se había pagado una consultoría para recuperarle al teatro, sí. Y nosotros averiguando, tuve la oportunidad de conversar vía teléfono con el arquitecto que hizo esta consultoría, que es incluso un profesor de la Universidad Central. Y me causó mucha sorpresa y bastante malestar, y que creo que a todos nos debería causar esto, sí, que la Comisión de Patrimonio del anterior alcalde desechó el proyecto, sí, o sea, cogió y lo archivó.
Entonces yo me pregunto y digo, sí, o sea, es un dinero que le costó a la ciudad esa consultoría, no sé cuánto habrá costado, sí, pero le costó a la ciudad, sí, y resulta, o sea, digo yo, sí, yo no sé de arquitectura, no, pero yo creo que el arquitecto Patricio Guerrero, quien fue el que hizo esta consultoría, debe saber algo. O sea, no creo que la consultoría haya estado totalmente mal. Es profesor de la central. No, es que sí. aquí hay otro tema, y la verdad usted bien dice, sin desviarnos, ¿no? Pero ya que tomo este tema, y no es de la administración anterior, no es de la hace 2 años, o hace 2 periodos, no es la de la actual, es casi un denominador común. O sea, se hace consultorías y resulta que para la nueva administración llega y que no vale, como dice decir, con todo el respeto, no ha hecho pues el hijo de la vecina. Correcto, O sea, no es así, o sea, que exista alguna modificación, acoplarle algo más, pero no desecharlo, pues o sea, quiere decir de que quien hizo, se hizo un neófito en la materia, y eso no es así. Eso tiene para mí otros tintes, qué pena decirlo así, pero no debería ser así. O sea, dineros que en la necesidad que vive el país, así tan alegremente coger y botar al tacho de la basura, no es justo, no es justo. Ojo, y verá que ahora hay un problema, hay un decreto de autoridad, por lo tanto, no están permitidas las consultorías. También que es otra situación. O sea, es otra situación. Entonces ahora nosotros, porque repito, nosotros conversábamos con educación, porque tuve la oportunidad, me permitieron estar en una reunión para tratar este tema del asunto del arquitectónico del Teatro La Lama del Colegio Bolívar. Sí. Entonces nos reunimos con gente del municipio, con la gente del Ministerio de Educación, los arquitectos, patrimonio cultural, el director zonal, sí. Y ahí nos encontrábamos abocados en esa situación de que no hay cómo pagar una consultoría ahorita. Yeah. O sea, no hay, porque hay un decreto de emergencia, legalmente no se puede hacer eso. Entonces, entiendo que al municipio se le estaba pidiendo que su departamento de planificación, donde cuentan con arquitectos, y su departamento de cultura con patrimonio, ellos sean los que hagan el estudio para poderle repotenciar a ese teatro. Sí. Pero en el caso de la Tacunga, sí, yo decía, había la consultoría, estaba y resulta que le archivan. Sí, o sea, yo esperaría, porque yo estoy solicitando, sí, a la gente del municipio que por favor... Policía María Esther Velázquez ahorita presidente de la comisión. Exactamente, nosotros la semana anterior, por un tema del Vicente León precisamente, sí que me invitaron ahí, yo soy parte de una comisión como ex estudiante del colegio, le solicité que por favor nos debiendo, porque... Vuelvo a repetir, no creo que haya estado todo mal de esa consultoría. No. Sí, y ahora, o sea, ahora el ministerio está dispuesto a ver cómo consigue los recursos. ¿Sí? En todo caso, así hubiese estado mal, presénteme documentación en la que justifique en dónde estuvo mal y por eso se procede a archivarlo, pero no así tan paladinamente archivarlo o botar al tacho de la basura. Eso no creo que tenga sentido. Mire, yo no sé, yo me imagino que debieron haber hecho el análisis, pero o sea, seguiré insistiendo, sí, no creo que un profesor de la Universidad Central, sí, sabiendo que este es un edificio patrimonial, un ícono, sí, y aparte es latacungueño, ojo, sí, no creo que haya hecho todo mal, o sea, no creo que haya desperdiciado su tiempo, sí, en hacer algo que no sirve. Claro. ¿Por qué debe haber tomado en cuenta que es un edificio patrimonial y que, como es un edificio patrimonial, no se puede nomás modificar, como sea, sí? Me imagino que debe haber tomado en cuenta la infraestructura, o sea, la historia, o sea, bueno, de hecho yo tuve la oportunidad de conversar por teléfono hace 8 días con el arquitecto, sí, y claro, él me explicó y él me solicitó precisamente tener una reunión con las autoridades del municipio, con las autoridades de educación, sí, para sentarse, sí, y explicarnos cómo él concibió, sí, su proyecto, sí, esta consultoría, sí. Entonces yo creo que ahorita en la necesidad que tenemos, no creo que nos podamos dar el lujo de votar sí, a una consultoría que yo creo que algo debe tener, insisto, de bueno. Para irnos al corte y para tener esta partecita nada más. Y no, pues ahí viene otra situación. El señor concejal está para legislar y fiscalizar. Entonces, debía haber fiscalizado, debía haber manifestado, haber planteado, bueno, se ha pagado un dinero por una consultoría que no sirve para nada y se bota al tacho de la basura, pues hágame el favor. Tiene que fiscalizarse, pues son dineros del pueblo. ¿Acaso que es dinero del señor exalcalde o de los exconcejales? No. Es dinero que tiene que ser fiscalizado. Entonces,
Mire, todo tiene su razón de ser o una coyuntura como para, pues obviamente no decir así tan fácilmente, esto no vale. Hagamos una pausa para continuar con este interesante diálogo. Nos encontramos con Roberto Ricaurte, reiteramos, él es miembro de la Corporación Cultural, etcétera, aquí en la provincia de Cotopaxi. Elige estar conectado con el país y el mundo con la más avanzada tecnología sin límites. AJNet, internet por fibra óptica para navegar con la mejor calidad de conexión. Contrata ya tu plan de internet de alta velocidad sin límite de descargas o megas. No necesitas línea telefónica. Internet Wi-Fi en todos tus equipos portátiles. Instalación inmediata. Técnicos certificados para tus proyectos de internet. AJNet. Máxima cobertura en los cantones de Cotopaxi. AJNet, con el respaldo de AJ Computación. 25 años junto a ti. Disfruta ya del servicio con la calidad que tú te mereces. AJNet, La Tacunga, calle Guayaquil 527 y Quito. AJNet, internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. Responsabilidad, respeto, honestidad, solvencia, transparencia, compromiso. Son 16 años de trabajo en equipo. Cooperativa de ahorro y crédito Ambato con responsabilidad social y valor compartido. Cooperativa Ambato, respaldando tu futuro. Ferretería Byron Cárdenas Cerda Vicase, al servicio de la Tacunga desde marzo de 1984. 34 años consecutivos. Y hoy somos referentes a nivel nacional. Una empresa de la Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman. Ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección, Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono, 032-811-011. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes del Cantón Saquicilí anuncian que están abiertas las matrículas para la obtención de licencia profesional tipo C. Requisito: edad 18 años cumplidos, copias notariadas del título de bachiller o primer año de bachillerato aprobado, certificado médico otorgado por la institución, certificado psicológico otorgado por la institución, carné de tipo de sangre otorgado por la Cruz Roja o Centro de Salud, certificado de antecedentes penales, 3 copias a color de cédula, papeleta de votación y tipo de sangre, 6 fotografías tamaño carné a color actualizadas, exámenes psicosensométricos otorgados por la institución. El curso tiene una duración de 6 meses con horarios a escoger. Mundo del Trofeo. Con más de 20 años de experiencia a nivel nacional, ofrecemos a nuestra distinguida clientela exclusividad, confianza y calidad para toda ocasión. Somos fabricantes y distribuidores de copas, medallas, trofeos deportivos, condecoraciones, escarapelas y mucho más. Además, contamos con tecnología láser para el marcado personalizado en nuestros productos. Nuestro almacén está ubicado en la Tacunga Panamericana Sur, kilómetro 2,5, sector El Niágara. O contáctate con nosotros a nuestros automáticos 266-3352, 266-3155. Para más información visita nuestra página web www.mundodeltrofeo.com.es. Y bueno, vamos en este momento también a poner en tapete el video, el segundo video, que como reiteramos es bastante didáctico y nos permite un poquito más clarificar este tema, que para muchos casi pasa por inadvertido. Sin embargo, podríamos decir todos los días y todo momento estamos viendo algo de cultura, en diferentes órdenes. O sea, cultura estamos hablando todos los días. Exacto, todos los días. Entonces vamos a poner rápidamente para en base a eso también poder continuar con este diálogo. ¿Viste el video anterior? El del pastel. Si no lo viste, haz clic en el enlace que está en la descripción. Si lo viste, te contamos que ya nos comimos el pastel. Pero también nos comimos un 0. Sí, te explico. Del presupuesto del Estado para el 2019,
que es de 36.000 millones de dólares, para la cultura no corresponde el 1,6% como dijimos, sino el 0,16%. Eso significa que esta porción hay que dividirla en 10 y tomar una parte. Este es el verdadero presupuesto asignado para la cultura en el Ecuador. Por lo tanto, la repartición para el sector cultural en realidad es así. Ahora, con las cuentas claras y el chocolate espeso, esto es mucho peor de lo que pensábamos. Pero insisto, no es solo una cuestión de presupuestos. Tenemos una receta, pero los cocineros no la cumplen. No reparten las porciones como debe ser y a veces hasta la desvían para otro festín. Entonces, ¿qué hacemos? Súmate. El 7 de agosto, marchamos. Y bueno, ahí está justamente esta situación. Pero aquí mi pregunta, ¿y por qué no nos pasó esto mucho más antes? Estamos pasando de tiempo como para crear conciencia también, pues sí, porque, reitero, el primero, el desconocer hace que a veces uno sea neófito en ciertos temas. Segundo, de esta manera mucho más didáctica, como habíamos indicado, nos aclara también, no sé, y nos dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y obviamente en cifras y todo lo demás, un poco también aterrizar en territorio y también aquí consultaros qué es lo que nos está pasando o qué es lo que ocurre. ¿Satisfechos en todo caso lo que ocurrió el pasado 7 de agosto? Sí, bastante satisfechos, como le comentaba tras micrófonos, el gobierno, sí, en un acto desesperado porque vio que hubo una gran convocatoria, sí, frente a esto y que había un gran rechazo, incluso desde la parte institucional, porque la marcha fue convocada por todas las asociaciones nacionales que existen de teatreros, de bailarines, de danza contemporánea, de cine, de escritores, todas esas asociaciones nacionales, pero también por las casas de la cultura. Hubieron 3, sí, que ahí es donde yo nuevamente voy a decir, ese es el modelo de gestión, sí, que necesitamos que se aterrice aquí en Cotopaxi. Porque la realidad que vivimos, como acabamos de indicar en el video, esa mínima porción, esa migaja, sí, tomando como analogía la cuestión del pastel, le llega también a Cotopaxi. Claro. Sí, pero resulta que Cotopaxi no salió a protestar, o sea, Cotopaxi no se unió, pero sí se unió Tungurahua. Aparentemente quería decir de que está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Pero por supuesto, aparentemente. O sea, yo diría que sí, porque la Casa de la Cultura de Tungurahua estuvo convocando, su director estuvo en la marcha, de hecho él es uno de los que encabeza el comité de la marcha, sí, porque no es que hay un presidente, nada, es un colectivo, es un comité, es una comisión. Estuvo el presidente de la Casa de la Cultura de la SUAY, sí, que quizás es una de las que también cuenta con bastante presupuesto y quizás es una de las ciudades que goza de un nivel cultural un poquito, ¿qué le llamaríamos? Sí, cuenta con mayor actividad cultural que las demás provincias, sí, y estuvo la de Machala. Sí, entonces ahí uno también se pregunta, ¿qué pasó? Pues, sí, o sea, esta era la oportunidad de salir y reclamar, sí, y decir, vean, a Cotopaxi le hemos quitado presupuesto, dennos presupuesto, porque nosotros estamos peleando también por el presupuesto de la Casa de la Cultura, porque como veíamos en el video, no puede ser justo que del presupuesto general el 50% se quede, más del 50% se quede en Pichincha, en la matriz, y de eso se asigne presupuesto a otras instituciones que no están dentro de la Casa de la Cultura. Y finalmente la Casa de la Cultura tiene una plenaria donde se concentran el presidente nacional y los directores de las casas de la cultura de las 24 provincias. Ellos tienen mayoría pues ahí para pelear. Entonces no es una cuestión también solo de quejarse frente a los medios. Yo lo voy a decir, tiene toda la razón el Germánico Alvear en quejarse por la rebaja del presupuesto, pero tomemos en cuenta que esa rebaja del presupuesto la da la matriz. Claro. La da la matriz, sí, la matriz reparte, sí, el presupuesto para las casas de la cultura a nivel provincial, y ellos son los que también les rebajan, sí, y les rebajan una porción bastante alta, sí. Otra cosa que nosotros estábamos protestando y que también causó efecto, sí, ahora, es que por ejemplo, mientras nosotros estábamos en la marcha, el gobierno, digo yo de una manera desesperada, sí, convoca en el Parque de Lichimbía, sí, en el Centro Cultural de Lichimbía a
a la promoción, sí, de fondos para el sector cultural tomando en cuenta la economía naranja. Sí. Entonces ese día a la misma hora, sí, cuando no estaba planificado, sí, en agenda, él dio esta buena noticia para el sector cultural. Entonces vamos viendo que sí dio resultado la marcha. La otra, sí, que es... Pero más resultado, mejor resultado hubiese dado siempre y cuando hubieran estado por lo menos el 50% o más de las matrices, de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Pero por supuesto, sí, o sea, ahí sigue siendo un tema que yo me sigo preguntando, o sea, ¿por qué no protestan? Y es más, este dato que le voy a dar es mucho más interesante, por ejemplo, sí. La Presidencia de la República crea la Secretaría de Gestión de la Cultura. ¿Ya? Sí, es decir, es un ente que está directamente relacionado con la Presidencia y que tiene un presupuesto de acuerdo, sí, a lo que mencionaba el exministro Raúl Pérez Torres, un presupuesto de aproximadamente el 80% de lo que tiene el Ministerio de Cultura como tal. Y todo eso se concentra en un solo proyecto que se llama Arte para Todos. ¿Ya? Sí. Y este proyecto y esta Secretaría de la Gestión de la Cultura estaba fuera del sistema de gestión de la cultura, porque no existe en la ley, sí, no existe, sí, en el organigrama, sí, incluso del Estado, una Secretaría de Gestión de la Cultura. Ya. No existe, sí. Es una cuestión que se crearon hace unos meses atrás. Yo tuve la oportunidad que me invitaron, justamente allí en la ciudad de Ambato, a una sociabilización del proyecto Arte para Todos. Yo fui la única persona, sí, y perdón que hable así, no en primera, pero es eso lo que pasó. Fui la única persona de Cotopaxi que estuvo invitada a esta reunión. Y ahí me enteré de este proyecto Arte para Todos. Y ahí yo les mencionaba a los técnicos de la presidencia, de esta secretaría. Pero, ¿y para qué está el Ministerio de Cultura entonces? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta secretaría? Ojo, no, yo sé porque estuve en esta reunión que esta Secretaría de Gestión de la Cultura tiene un presupuesto para lo que falta del año de más de 23 millones de dólares. Eso estaba fuera del sistema de gestión del Sistema Nacional de Cultura. Yo le había planteado en la Asamblea Provincial de Cultura de Cotopaxi que convocó la Casa de la Cultura, le había planteado al señor director que por qué él no nos menciona esto, porque él sabe de este tema. Porque hay una cosa importante que yo rescato de este proyecto, ¿sí? Que es, por ejemplo, el hecho de que mediante este proyecto lo que se quiere es crear públicos para que después estos públicos accedan y consuman el arte y la cultura, ¿sí? Y resulta que para eso esta Secretaría de Gestión de la Cultura le asignó a Cotopaxi 23 plazas de trabajo, ¿sí? Que van a ser asignadas 20 para artistas y 3 para gestores culturales. Van a ingresar al rol del Estado. Sí, sí. Van a... el proceso de selección, un poco rápidamente para hablar, es: yo tengo que ingresar a socioempleo, sí, tengo que mandar mi currículum y tengo que mandar una propuesta. Sí, una propuesta de cómo yo quiero crear públicos. Es decir, yo como un artesano, no sé, que hace caretas de la Mama Negra, por ejemplo, yo quiero que en mi barrio los niños aprendan, sí, hacer eso. Entonces los niños vienen a mi taller, para eso se les va a pagar. Entonces yo creo también, ahora que estamos en este proceso de una carestía de trabajo, de despidos, es una fuente importante, sí, pero a todo esto había que ordenarle y había que decirle que este proyecto, esta Secretaría de Gestión de la Cultura, pase a formar parte del ministerio. Eso ya se logró, porque el día 8 de agosto, después de la marcha, el ministro Juan Fernando Velasco anunció eso, que eso se incorporaba al Ministerio de Cultura, este proyecto, Arte para Todos, y que se iba a empezar a manejar, sí, desde el ministerio, sí, que era lo correcto, claro, porque el ministerio es el ente matriz, sí. Entonces la cultura sigue en emergencia, y aún más aquí en Cotopaxi, sí. ¿Qué le parece? Le voy a comentar lo siguiente. Y les cuento que, por cierto, Capecó, la cooperativa orgullosamente cotopaxense, ya cuenta con los artistas y gestores culturales de la provincia. Sí, yo les quiero hacer una invitación para que se unan a este tipo de actividades. Si estamos unidos, sí,
realmente vamos a tener fuerza y el Estado nos va a atender de mejor manera. Que mire, hay una situación que es totalmente cierta también ahí. Hay una dejadez, creo, de parte del sector ya artístico, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Cultura abrió, sí, se llama el RUAC, sí, el Registro Único de Actores y Gestores Culturales. ¿Qué es lo que se quería con eso? Es saber cuántos artistas, cuántos gestores y qué actividad desarrollan en el país. Es decir, queremos saber cuántos somos y qué estamos haciendo y cómo estamos repartidos en las provincias. Porque mediante este censo, sí, por llamarlo de alguna manera, se puede pelear con el Ministerio de Finanzas y decir, vean, sí, somos un sector importante, sí. Porque yo digo, a ver, ¿cuánto los artistas estaremos apostando, por ejemplo, al SRI, sí, en calidad de impuestos? Sí. ¿Cuánto apostábamos antes? Porque ahora ya cambió. Sí, cambió. Esa es una buena noticia. Por ejemplo, hace unos 15 días, sí, se firmó un decreto mediante un estudio en el que se le pidió al SRI, por ejemplo, ya la actividad cultural ya no tributa IVA. Claro, grava cero. Grava cero. Entonces eso me parece interesante, sí, me parece importante, porque esa era una lucha que nosotros veníamos peleando. Pero ahora la lucha más importante realmente es ver cuánto nosotros le apostamos al erario nacional en cuanto a impuestos, sí, cuánto generamos, sí. Por ejemplo, los grandes conciertos que nosotros vemos que se dan en Quito, sí, en Quito, en Guayaquil, en las ciudades grandes, eso genera impuestos. Eso es parte de la actividad artístico-cultural. ¿Cuánto generan los escritores? Sí. ¿Cuánto generan los artistas aquí en La Tacunga, en Cotopaxi, sí, en general? ¿Cuánto realmente nosotros generamos? Porque una de las propuestas que nosotros hacíamos cuando estábamos viendo la situación de la ley de cultura era que necesitábamos, por ejemplo, uno va a leer el SRI y le dicen qué profesión, uno le dice artista, resulta que esa profesión no hay dentro de la base de datos del SRI, sí. Entonces uno quiere ir a pedir un préstamo, uno le dice, uno es artista, pero dice, pero usted no es sujeto de crédito porque los artistas se mueren de hambre. Sí, un poco esa es la lógica. Entonces eso hay que cambiar. Entonces para eso es la invitación a que todas las personas estén vinculadas al arte, a las artesanías, a la danza, a la poesía, a la música, a la escritura, sí. Se afilen, no se afilen, sino ingresen sus datos al RUAC, ¿sí? Porque incluso eso tiene otra finalidad, porque a través de ese RUAC, sí, y que sean aprobados y que realmente se demuestre que tienen una actividad cultural, tienen voz y voto en las elecciones de la Casa de la Cultura, por ejemplo, sí, que ese fue un logro de la nueva ley de cultura, sí. Si están afiliados en el RUA, pueden traer sus implementos para desarrollar su actividad artística sin aranceles, si pueden importar, sí. Pueden afiliarse al IES ahora ya como artistas, sí. Bueno, ese es un tema que también estamos peleando, pero ahora ya se puede uno afiliar como artista, aunque es un proceso similar al de un afiliado voluntario, pero ya está, ya nos van reconociendo. Entonces lo importante es, insisto, es que sepamos cuántos somos, qué estamos haciendo, en dónde estamos ubicados y unirnos y pelear. Pelear porque exista una ordenanza municipal, por ejemplo, aquí en La Tacunga, para que nos permitan utilizar los espacios públicos, sí, que nos permitan utilizar los teatros, sí. En el Ministerio de Educación, en algunas unidades educativas, hay algunos escenarios que lo que pasan es cerrados, sí. Claro. Y que destruyéndose sin utilizarlos. Exacto, y que uno no los puede ocupar, sí. Entonces hay que ir cambiando, pero la única forma es que nos unamos. Nosotros con la gente de Quito, con la comisión, vamos a organizar una reunión aquí en la ciudad de La Tacunga. Próximamente les anunciaremos la fecha, para que todos los artistas, insisto, los gestores culturales, la asociación de artistas, por ejemplo, sí, este importante gremio que hay aquí en Cotopaxi, sean los que participen y vean, conozcan la ley, conozcan los beneficios que tiene la ley, conozcan lo que no se está haciendo respecto a la ley, es decir, los incumplimientos que hay. Tracemos una hoja de ruta desde Cotopaxi, y yo hay algo que estoy llevando a cabo y que incluso en una reunión, cuando tuve el gusto de conocerle a la nueva vicealcaldesa, le proponía y le decía, mire, La Tacunga, creo que ya es hora de que dejemos de pensar que La Tacunga es solo la Mama Negra. Entonces, para la Mama Negra hay un tributo que nosotros hacemos, es decir, cada vez que vamos a hacer un trámite, me parece que son 50 centavos por una solicitud, y eso se paga y eso se gasta en la Mama Negra. Yo le decía, ¿por qué no nos dan 10 centavos? Solo 10 centavos al sector cultural, ¿sí?
Veamos, busquemos el mecanismo cómo beneficiarles a todos. Ponía como ejemplo en algunas ciudades de Colombia, en algunos municipios. Cuando uno hace una actividad artística, uno presenta una obra de teatro. La entrada cuesta 10.000 pesos, vamos a ponerle, me invento ahorita, ¿sí? 5.000 pesos yo lo pago como el público que va y compra la entrada, ¿sí? Y los otros 5.000 pesos me los paga el municipio. Ya. Es decir, me subsidia, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Eso es lo que yo propongo. Y le proponía a la vicealcaldesa, ¿sí? ¿Por qué no hacemos que de esos 50 centavos los 10 centavitos sirvan exactamente para promover el arte y la cultura? Más allá de los talleres que me parece excelente que ellos tienen, sí. Pero yo también ahí les hacía una reflexión. No pueden seguir también desde la institucionalidad el hecho de seguir pidiendo, vea, venga y colabore. Claro. Venga y colabore y preséntese porque tengo un X evento, sí. Y claro, es chévere que todos disfrutemos, pero finalmente el artista es una persona que tiene necesidades, que tiene familia, que necesita comer, que necesita vestirse, que necesita dar de estudiar a sus hijos. Muy bien, mi Roberto, el tiempo ahora se nos vino encima. Hay para largo, como usted, para poder dialogar, y también puedo yo aquí auscultar de que están gente pendiente como Edwin Patricio Hacho, Modesto Garay, gente que está directamente vinculada a esta temática de cultura, y que algún rato sí quisiéramos contar, por ejemplo, con Patricio Hacho. Es una persona que está plenamente identificada con el arte, y entendemos también está mucho más apegado al cantón Saquisilí, qué decir de don Modesto Garay. Y hay mucha gente que, reitero, estos espacios de cultura muy pocos son difundidos, muy pocos son tratados, más por lo regular, y reconozco también hacer un mea culpa más del tema político, pero estos también son espacios de hacer política con cultura. Es política cultural. Gracias, Roberto, su presencia. No, más bien a usted, muchísimas gracias a todo el público de La Tacunga, y peleemos porque el arte sí se institucionalice, peleemos porque el arte esté todos los días presente, porque es la única forma de tener un cambio cultural como ciudadanía. Si nosotros no cambiamos culturalmente, no modificamos nuestra forma de comportarnos como ciudadanos, si no nos reconocemos y si no nos sentimos orgullosos de ser latacungueños, vamos a seguir de tumbo en tumbo, sí, como hasta ahora hemos sido como ciudad. Que más bien muchísimas gracias, y a todos los artistas y gestores estén atentos a la convocatoria para poder discutir ampliamente este tema, para todos, con los puestos de trabajo que le comentaba. Sí, la situación de la ley de cultura, sí, la situación de la Casa de la Cultura. Así es que muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a usted. Ha estado con nosotros el señor Roberto Ricaurte. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes del Cantón Saquisilí anuncian que están abiertas las matrículas para la obtención de licencia profesional tipo C. Requisitos: edad 18 años cumplidos, copias notariadas del título de bachiller o primer año de bachillerato aprobado, certificado médico otorgado por la institución, certificado psicológico otorgado por la institución, carné de tipo de sangre otorgado por la Cruz Roja o Centro de Salud, certificado de antecedentes penales, 3 copias a color de cédula, papeleta de votación y tipo de sangre, 6 fotografías tamaño carné a color actualizadas, exámenes psicosensométricos otorgados por la institución. El curso tiene una duración de 6 meses con horarios a escoger. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes del Cantón Saquisilí anuncian que están abiertas las matrículas para la obtención de licencia profesional tipo C. Requisitos: edad 18 años cumplidos, copias notariadas del título de bachiller o primer año de bachillerato aprobado, certificado médico otorgado por la institución, certificado psicológico otorgado por la institución, carné de tipo de sangre otorgado por la Cruz Roja o Centro de Salud, certificado de antecedentes penales, 3 copias a color de cédula, papeleta de votación y tipo de sangre, 6 fotografías tamaño carné a color actualizadas, exámenes psicosensométricos otorgados por la institución. El curso tiene una duración de 6 meses con horarios a escoger.
vehículo es una inversión y para su mantenimiento debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal calificado. Autoservicio Junior, donde te ofrecemos el diagnóstico de tu vehículo, no importa la marca o el modelo. Sakisiri cuenta ahora con el mejor lugar. Efectuamos la alineación con tecnología 3D, además de balanceo, enllantaje, cambio de partes de la suspensión, corrección de camber y cárter. Y para darle más potencia a tu vehículo, efectuamos limpieza de inyectores. Aquí utilizamos productos y repuestos de calidad que garantizan nuestro trabajo. Autoservicio Junior te espera en el ingreso a Sakisiri, calle Bolívar, frente al Parque Cachipamba. Teléfono 099 97 34 65 3. Ingeniero Javier Cajas Garzón, gerente. En Autoservicio Junior extendemos la vida de tu vehículo. Mundo del Trofeo. Con más de 20 años de experiencia a nivel nacional, ofrecemos a nuestra distinguida clientela exclusividad, confianza y calidad para toda ocasión. Somos fabricantes y distribuidores de copas, medallas, trofeos deportivos, condecoraciones, escarapelas y mucho más. Además, contamos con tecnología láser para el marcado personalizado en nuestros productos. Nuestro almacén está ubicado en la Tacunga Panamericana Sur, kilómetro 2,5, sector El Niágara. O contáctate con nosotros a nuestros automáticos 266-3352, 266-3155. Para más información visita nuestra página web www.mundodeltrofeo.com.es. Ferretería Byron Cárdenas Cerda Vicase, al servicio de la Tacunga desde marzo de 1984, 34 años consecutivos, y hoy somos referentes a nivel nacional. Una empresa de la Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman. Ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección, Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono, 032-811-011. Responsabilidad, respeto, honestidad, solvencia, transparencia, compromiso. Son 16 años de trabajo en equipo. Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato con responsabilidad social y valor compartido. Cooperativa Ambato, respaldando tu futuro.